Bueno, muy buenos días. Vamos a dar este nuevo webinar como parte de nuestra quinta temporada sobre la ISO 9001-2015, cambio climático y esos tips para su implementación. O sea que es algo muy importante para nosotros, los implementadores, poder ver de ese documento cómo lo podemos nosotros implementar, ¿ok? Nuestro expositor en este momento es nuestro amigo, el ingeniero Tomaso Palmitesta. Tiene más de 40 años en esta parte de los sistemas de calidad. Es auditor líder de los sistemas de gestión de calidad del IRCA, tutor líder del sistema de gestión en el IRCA y es un experto en el área. Entonces, en este momento, Tomaso nos aceptó esa invitación para compartir con ustedes cómo debemos entonces esos tips para la implementación de este cambio que se le hizo a la norma el 24 de febrero de este año. La próxima, Tomaso, por favor. Próxima. Ok. Bueno, en este caso, como ustedes saben, este evento siempre lo estamos organizando dos empresas, la empresa de Cayman Consulting, que está en Perú, cuya gerente es el ingeniero Norquis Hurtado, y KM Consultores, cuyo socio director es mi persona, y siempre estamos en esta compartir para conocimiento. Pasamos la próxima. Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a ver en este webinar. Fíjense. ¿Qué y por qué del nuevo requisito? 23 de febrero sale el adendum de la norma 9001 más 31 normas más de los sistemas de gestión. Entonces tenemos que saber qué significa esto, pero como implementador, ¿ok? Tips para actualizar la documentación, porque tenemos que ver en nuestro sistema de gestión cómo lo vamos a trabajar, si aplica, si es pertinente o no es pertinente este cambio. Auditar estos nuevos requisitos también para ir dándole estas ideas a nosotros los auditores cuando vayamos a dar estas conclusiones y estas preguntas. Entonces, dejo en muy buenas manos con el ingeniero Tomás Palmitesta para que nos dé esta explicación de este nuevo requisito que tenemos. Bien, gracias, Keila. Vamos a hablar un poco sobre este tema y lo voy a hacer en dos partes. Al principio hablaré en términos generales del porqué de este cambio. Luego le daré algunas ideas, algunas sugerencias de cómo podrían actualizar la documentación. Y finalmente le daré algunas ideas de cómo auditar la implantación de este cambio. ¿De acuerdo? Y al final, bueno, supongo que tendrán muchas preguntas y, bueno, trataré de contestar a algunas de ellas. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Para ponernos en contexto, ¿no? Déjame quitar esta cosa aquí. Ok. Los actores aquí son la ISO y la IAF. La ISO ustedes la conocen y espero que conozcan también la IAF, que es el International Accreditor Forum. Es más o menos el contacto que tienen los acreditadores con los certificadores, etcétera, ¿no? Pues ven, ellos han dicho de que el cambio climático es un tema vital hoy en día, ¿no? De esto se está hablando en todo el mundo y entonces se han visto en la necesidad de hacer algo al respecto, ¿no? Entonces dicen, no hemos hecho nada nuevo, dicen, las normas, todas las normas, no solamente la de calidad, siempre han incluido la necesidad de que todas las cuestiones que afectan a los sistemas de gestión sean considerados por la organización que está usando esa norma. O sea que no hay nada nuevo entonces, ¿no? Todas incluyen el cambio climático también, entonces. Además,
Eso sí me consta y lo veremos dentro de un rato, dónde dice eso. Pero después dicen que muchas organizaciones que implementan sistemas de gestión, cualquiera, ya están teniendo en cuenta el cambio climático. Esto lo dicen ellos. Yo no sé porque no lo he visto, ¿no? Supongo que dicen la verdad, ¿no? Ahora, ¿cómo se van a asegurar que esto se cumpla? Pues la IAF se compromete a controlar esto. ¿De qué manera? Pues las empresas certificadas. Yo voy a hablar hoy solamente sobre calidad, pero recuerden que eso hay 31 otras normas que le aplica esto también, ¿no? Y pues lo que yo digo para calidad vale prácticamente lo mismo para las demás, ¿no? Donde aplique. Entonces, las empresas certificadas ISO 9001 y cualquier otra deben demostrar que han considerado los aspectos y riesgos del cambio climático en el desarrollo, el mantenimiento y efectividad de su propio sistema de gestión. Esto es lo que la IAF va a tratar de que se cumpla, ¿no? Ahora, entran los organismos de certificación. ¿Qué deben hacer ellos? Deben verificar que las empresas certificadas hayan considerado el cambio climático, por un lado, y además tienen que verificar cómo lo han hecho, cómo han tomado esa decisión, en qué se basan, ¿no? Para tomar en cuenta el cambio climático. O sea, va más allá que simplemente tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora, los organismos de acreditación, ¿no?, que son los que controlan a los organismos de certificación, ¿qué harán ellos? Se asegurarán de que los organismos de certificación estén verificando las decisiones sobre el cambio climático de las empresas que estén certificadas, ¿vale? O sea que tenemos entonces un triple control, ¿vale? Ahora, en la práctica, esto parece significar que los organismos de certificación comenzarán a auditar los requisitos relacionados con el cambio climático en la próxima auditoría programada de cada empresa certificada. Ellos no dicen cuándo van a empezar, pero esto es lo que suponemos. Porque no han puesto ninguna fecha, ¿no?, de que empiecen a utilizarse la versión nueva de estos requisitos, ¿no? Pues ven, vamos a ver qué pasará. De todas maneras, nosotros hoy pues, le echaremos un vistazo a ver qué implica todo esto en términos generales, ¿vale? Vamos primero a ver la cláusula 4.1. Ustedes lo ven aquí en pantalla, lo que está arriba, las primeras dos, es lo que dice literalmente la norma, y lo que se ha añadido es lo que ven aquí, que dice: la organización deberá determinar si el cambio climático es un problema relevante. Esto es lo que dice, lo que han añadido, ¿verdad? Deberá, ¿qué significa deberá? Lo mismo que el debe de la versión vigente todavía, ¿no? El debe es que es obligatorio, o sea, las empresas certificadas deben hacer esto, ¿verdad? Es que son requisitos, ¿verdad? No son sugerencias, no son si le va bien lo háganlo, si no, no, deben hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora, como dije hace un rato, ellos suponen que todo el mundo ya más o menos estará tomando, que hay muchas empresas que están tomando en cuenta el cambio climático, pero eso no les viene de la norma, pues, que siempre hemos usado hasta ahora, ¿no? Si ustedes van a la norma y leen la nota 2, ahí decía: la comprensión del contexto externo puede verse facilitada al considerar cuestiones que surgen de los entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico.
ya sea internacional, nacional, etc. ¿Ustedes aquí ven algo relacionado con el cambio climático? Pues no, ¿no? En esta nota no. Pero si vamos a leer el texto, verá que ahí dice, deben determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad, etcétera, etcétera. Pues obviamente el cambio climático a muchas empresas le afecta de una manera u de otra, ¿no? Entonces, pues más o menos ellos lo tienen justificado, ¿no? Pues bien, entonces tendremos, porque dice deberá determinar si el cambio climático, primero, si es algo relevante para la empresa y después hacer todo lo necesario para tomarlo en cuenta. Y eso implicará varias cosas, como veremos dentro de un rato. Vamos a ver la cláusula 4.2. O sea que aquí han visto que es un requisito obligatorio, ¿no? En la 2 no pone un requisito, pone una nota. La nota dice, las partes interesadas relevantes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. Pueden tener requisitos, pueden tener o no. Lo que sé, hay que leer esto, ¿no? Hasta ahora solamente decía, la organización debe determinar los requisitos pertinentes de esta parte interesada, etcétera, ¿no? Debe determinar. Pues ahora, entre esa determinación de los requisitos pertinentes, hay que incluir el cambio climático. O sea que ahora te lo pone en blanco y negro, ¿no? O sea, hay muchos requisitos pertinentes, pero entre todos esos requisitos pertinentes, ahora asegúrense de que incluyan el cambio climático. O sea que nos está prácticamente obligando a tomar en cuenta el cambio climático entre los requisitos. Querramos o no, no tenemos derecho a pataleo aquí. Pues si tienen esto claro, pues vamos a ver alguna sugerencia para actualizar un sistema de gestión de la calidad o cualquier otro sistema realmente, ¿no? Una actualización que tendremos que hacer es de la política de calidad, ¿verdad? Habrá que revisar y actualizar la política para que ahora refleje un compromiso explícito con la gestión de los impactos del cambio climático en cualquier proceso, en los procesos obviamente importantes del sistema, ¿no? Y además tendrán que asegurarse al actualizar la política, que esta política incluya el cómo se abordarán los desafíos específicos del cambio, ¿verdad? Del cambio climático, y cómo se buscarán oportunidades en el ámbito del cambio climático, ¿no? Esto es vamos a decir, lo mínimo que tendrían que hacer, especialmente cuando el impacto es, digamos, mayor, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué evidencia deberían mantener para fines de una auditoría de certificación? Bueno, la evidencia es obvia, ¿no? Tienen una política de calidad documentada, pues actualicen ese documento y ya está, ¿no? Eso es suficiente evidencia. Ahora, otro punto. Tenemos muchos procedimientos documentados. Algunas empresas tienen más, otras tienen menos, pero todos tienen algo, ¿no? Entonces, habrá que modificar los procedimientos relevantes para, ¿verdad?, que tengan alguna relación, ¿verdad?, con el cambio climático. Entonces, habrá que modificar esos procedimientos. Ahora, al hacer esto, asegúrense de que incluya pasos claros sobre cómo llevar a cabo la evaluación del cambio climático y cómo se tiene que documentar. Esto tiene que ser lo más claro posible, ¿no? Entonces, tendremos como evidencia, pues, esos procedimientos
documentado que tenemos, pero ya ahora actualizado, tomando en cuenta el cambio climático. Es lo mínimo que podríamos hacer. Registro. Registro sí tenemos mucho, pero habrá que establecer registro específico para documentar la evaluación del cambio climático en el contexto de cada organización, por supuesto, ¿no? Y definir claramente qué información debe registrarse y cómo se organizarán esos registros, ¿no? Pues entonces habrá que actualizar los registros y eso nos servirán de evidencia en una auditoría de certificación, ¿verdad? Obviamente. ¿Qué otra cosa? Casi todo el mundo tendrá una especie de matriz de parte interesada, ¿verdad? Pues habrá que revisarla y actualizar esa matriz, ¿verdad? Para identificar, pues, qué requisito tiene esta parte interesada relacionado con el cambio climático, ¿verdad? Algunos tendrán más, algunos menos, algunos tendrán ninguno, ¿verdad? Pero bueno, habrá que revisar eso. Y, por supuesto, hay que detallar de alguna manera en el procedimiento cómo se van a identificar y cómo se evaluarán esos requisitos específicos de la parte interesada, ¿no? Obviamente relacionada con el cambio climático. Entonces, ¿qué tendremos como evidencia obvia aquí? Pues, si tienen una matriz, pues entonces habrá que actualizar esa matriz. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa? Hay muchos requisitos documentados que tienen las empresas, ¿no? Alguna más, alguna menos. Hay que asegurar que los requisitos pertinentes de la parte interesada, y entre estos incluidos los que están relacionados con el cambio climático, estén reflejados en los documentos del sistema. O sea que deben tener algo. Aunque sea uno que diga que no les aplica, pues, ¿verdad? Ahora, también tendrá que describir cómo se va a verificar y cómo se actualizará regularmente esa información, ¿eh? Para así reflejar los cambios en la necesidad de estas partes interesadas. O sea que básicamente entonces aquí, si tenemos documentos de este tipo, tendremos que actualizarlo. No hay más remedio, ¿no? ¿Vale? Bien, esto es más o menos, hay una cosa que tenemos que tener muy claro, ¿no? Todo esto habrá que comunicarlo de alguna manera. Entonces, hay que comunicar. Entonces, habrá que actualizar los procedimientos que tengamos de comunicación interna y externa también. Entonces, ahí hay que incluir qué vamos a hacer al respecto del cambio climático, ¿no? Y si hay que crear canales de comunicación para esto y decidir con qué frecuencia vamos a comunicar, pues entonces hay que decidirlo, cada empresa lo decidirá a su manera para que se pueda divulgar esto a todo el que necesita saberlo de una manera efectiva, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí tendremos igual procedimientos actualizados porque muchos de estos procedimientos ya existen y la comunicación interna que sea necesaria para este fin. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa tenemos? Pues eso es lo mínimo que yo haría para actualizar la documentación, ¿no? Muy importante, yo diría que crucial, es necesario comunicar cualquier cambio en cualquier documento a todos los empleados que necesitan saberlo, ¿verdad? ¿Verdad? Y sobre todo también proporcionar formación adecuada a esos empleados que deben tomar en cuenta lo que se decida hacer sobre el cambio climático.
Las dos cosas hay que hacerlas, ¿no? Comunicar y formar. Es clave que se tomen acciones concretas, ¿no? Para que la integración del cambio climático en el sistema sea efectivo, ¿no? No cosas que tal vez pensamos, qué sé yo, no. Tienen que ser acciones bien concretas. Y eso se reflejará en cualquier documentación que tenga el sistema. Bueno, esto es lo que yo pienso que como mínimo se debería hacer. Ahora vamos a ver otro aspecto. ¿Cómo auditar el cumplimiento de estos requisitos Tomás, relacionados con... una preguntita que estamos aquí Sí, viendo. Si estamos sí, en esta parte de implementación, sí. entonces yo creo que es importantísimo que tengamos nosotros en cuenta que tenemos que activar a la alta dirección. Porque cuando hablemos de esta parte del contexto y hablemos de esta situación, ellos son los primeros que ellos tienen que participar en esa determinación de si este requisito del cambio climático nos pudiese afectar o no nos pudiese afectar nuestro sistema de gestión de la calidad. Y De como acuerdo. estamos viendo en el caso de lo que también acaba de colocar las buenas prácticas de auditoría, ellos nos están dando mucho énfasis en que cuando estemos pensando en cómo nosotros vamos a documentar, porque en verdad es una realidad esa parte del cambio climático, tengo que ver los resultados deseados. Y nos dicen que en el caso de calidad tenemos que ver los productos y los servicios, tenemos que ver la satisfacción del cliente y también tenemos que ver ese desempeño. Entonces, en la experiencia que tú tienes para esa implementación de ese sistema, tendríamos que abordar a la alta dirección, ¿no? Para poderle explicar qué significa ese nuevo requisito en el apartado 4.2 y esa recomendación que está en la nota de partes interesadas. ¿Qué tú dices al respecto? Tienes perfectamente razón, ¿no? Todo lo que he dicho hasta ahora, no se puede hacer si la dirección no está de acuerdo, por supuesto, ¿no? O sea, los responsables de calidad, lo primero que tienen que hacer es hacerle un lavado de cerebro a la dirección para que acepte que esto hay que hacerlo, ¿verdad? Y, por supuesto, cada responsable de calidad, de acuerdo a las necesidades de su sistema de calidad, pues le presentará a la dirección, pues no solamente eh, lo que se debe hacer, sino el cómo también, ¿no? Porque tanto el qué y el cómo tienen que ser aprobados por la alta dirección, porque si no, no se va a cumplir, ¿no? No, el responsable de calidad del sistema o de cualquier otra norma no puede iniciar esto por su cuenta, no es porque él lo diga, sino tiene que venderle esto primero a la alta dirección. Una vez que tiene a la alta dirección a su favor, pues entonces ya podrá empezar a hacer lo que acabamos de ver, ¿verdad? Claro, y algo importante que tú nos has dicho es que muchas veces nosotros implementamos esa gestión de cambio que está en la norma 9001, porque ahorita solamente vamos a hablar lo que es la norma 9001, y ahí se nos olvida que una vez que hagamos cualquier tipo de cambio, arrancando de la política, ya yo he visto en este Sí, tiempo que empezando por la política. hay una organización en la cual dice que ellos quieren también en la mejora continua y ser sostenible. O sea, que ya ellos están como apuntando esa incorporación de estos conceptos sostenibles que se están manejando. Entonces, en Sí, este caso, Tomaso, tendríamos entonces que tener presente que como las normas interactúan en ese proceso de planificar, hacer, verificar, actuar, pues yo analizo mi contexto, veo si es pertinente o no es pertinente. Si es pertinente, yo tengo que empezar a casarlo o a interrelacionarlo con los riesgos, porque acuérdate que estamos apuntando claro. capítulo 4, capítulo 6, que estamos chequeando. Ahí voy comunicando como tú nos estás diciendo y voy revisando esa documentación para dejarle la parte clara. Y de esa parte de los riesgos,
voy y me salto a la parte de la operación, que ahí están todos los procedimientos, porque allí sí vamos a poder ir relacionando esos conceptos para después morir en la revisión por la dirección. O sea, esto serían los pasos como yo estoy implementando, porque Tomaso, tú lo has dicho, o sea, estamos en este momento, salió ese adendum que se los acabo de colocar aquí en el grupo el 24 de febrero, pero todavía creo que entre la comunidad todavía tenemos mucha incertidumbre, pues entonces es lo que estamos manejando. Claro, ¿No? claro. Recuerda que no es solamente lo que nos piden los clientes, sino tenemos que ver internamente también, ¿no? Cómo nos afecta el cambio climático en los procesos y obviamente primero del funcionamiento de los procesos, pero también de cualquier otro punto de vista, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, porque Eh, tenemos que ir viendo son las dos calidad cosas que hay bajo que los tomar en productos y cuenta. servicios. Es lo que Sí, estamos chequeando, pues, para poderlo manejar, pues. sí, sí, eso no importa si es de fabricación o de servicio, da igual, ¿no? Todos tienen que ver hasta qué punto el cambio climático le puede afectar, ¿no? O sea, es como estamos viendo qué riesgo corremos, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Ya sabemos, ya sabemos que el cambio climático está dando dolor de cabeza en todo el mundo, ¿no? De diferentes maneras, pues cuál es la manera en que nos puede impactar a nuestra empresa, ¿no? Y Eso es que, lo y que hay que, que y que es algo de lo que no estamos ajenos, ¿no? Yo creo que todos de una u otra forma estamos pues inmersos en eso y bueno, a unos más considerables que otros, de todas maneras hay afectación. Antes de continuar, Keila, Tomaso, quería comentar lo siguiente por algunas cuestiones que están por el chat, ¿no? Recordar Sí, lo siguiente, claro, este webinar lo hemos concentrado en este punto en relación a la ISO 9001, ¿sí? sí, Pero recordando que esto salió para 31 normas. sí, Hago la aclaración porque por allí también consultan o indican es para todos los sistemas. Bueno, recordar que hay un montón de disciplinas, de normas publicadas por ISO. En este caso, esta enmienda ha salido para 31 normas. Y por allí también preguntan, ¿y esto también aplicaría para la 14 o tendremos que tener un sistema de gestión ambiental? No, es tal como lo estaba explicando Tomaso. Tenemos que considerar ese impacto del cambio climático en la organización e inclusive desde la perspectiva también de nosotros qué podemos hacer o qué estrategias vamos a empezar a implementar entonces para poder contribuir en que este impacto sea lo menor posible. Y por pues acá hay una cuestión que dice, buenos días, una herramienta para el análisis del contexto es una matriz PESTAL. Es posible que dentro del aspecto ambiental se tenga contemplado aspectos como, por ejemplo, el fenómeno del Niño, sequías, escasez de agua, inundaciones, que ujú. son aspectos que Sí, ahí afectan en mucho el Sudamérica, sector claro. agrícola. ¿Será suficiente con presentar evidencias como estas o requiere algo más este tema del cambio climático? Pues para cada norma hay que analizar lo mismo, pero básicamente hay que hacer lo mismo que yo he presentado hace un rato, pero no importa qué norma sea, ¿no? Pero claro, en alguna aplicará más, alguna menos, pero pues todas tendrán que hacer esa revisión de su documentación que ya existe y habrá simplemente que actuarlo con este tema del cambio climático, ¿no? Pero para hacer eso, primero tiene que ver cómo lo impacta, ¿no? ¿Cuáles son los impactos más o menos que tiene que tomar en cuenta? Porque el cambio climático puede impactar de muchísimas maneras, pero ¿cuáles son los que es realmente importantes para tu empresa y para esa norma que estás tratando de cumplir, ¿no? O sea que los que están, por ejemplo, certificados con más de una norma, pues tendrán un trabajito un poquito más largo que solamente, si tiene solamente calidad. Hoy en día son muy pocos los que quedan que solamente tienen certificada calidad, pues casi todo tiene al menos
al menos medio ambiente y riesgo laboral, al menos. Y de acuerdo, entonces tendrán que tomarla en cuenta Tomaso, fíjate que de todos esos puntos de vista, ¿no? Tomaso, estamos viendo que también salió ese documento de que nos habla sobre, en el caso de calidad, sabemos que uno de los resultados deseados es la capacidad de proporcionar consistentemente o regularmente, que es la palabra que te nos dice, Sí, productos y servicios que cumplan con los requisitos vale. legales, reglamentarios y clientes. Pero yo ¿Cómo? pienso, Tomaso, que en este caso, cuando yo estoy implementando el sistema, yo me veo ahorita como una implementadora, yo tengo que analizar mi sector, mi empresa donde yo estoy trabajando, Claro, y algo claro. que es importante, esa cadena de suministro, que muchas veces Sí, nosotros no la vemos, o sea, que llegamos solamente a trabajar, este es mi producto, pero yo tengo que ver la cadena de suministro, hacia dónde va, el claro. alcance del sistema de gestión que yo he Eso colocado eso para hay que poderlo tomarlo en manejar. cuenta. Eso hay que Ujú. tomarlo en cuenta, ¿no? O sea que nos estarás diciendo que para nosotros implementar tenemos que pensar fuera de la caja. Yo siempre digo que Sí. muchas veces siempre estamos delimitando y ahora tenemos que manejar cómo es el tipo de producto, si ese producto nos están pidiendo que en un momento determinado, porque hay un apartado de la norma, Tomaso, que es de la 8.6, que es después de que yo A- entrego esos productos y servicios. Ahora Y veremos eso pudiese más ser, adelante. exactamente, ok. Hablaré de otras cláusulas que también hay que tomar en cuenta dentro de un rato, ¿no? Pero Perfecto. ese cambiecito que aparentemente fácil, pues no es tan fácil como parece. No es tan fácil como tú has dicho. Eso hay que verlo desde diferentes puntos de vista, porque nos puede afectar eh, eh, por lados que nunca antes habíamos considerado, ¿no? Entonces, cada caso, por supuesto, es particular. Tendrán que verlo según su contexto, ¿no? Pero Y el sector en el no cual están está, trabajando, ¿no? no es tan Tomaso, simple porque la cosa como parece, ¿no? Eso es lo que... exactamente. Es que un punto importante a considerar es que lo primero es la parte analítica. Si bien Ya, cuando uno empieza a hablar del sistema de gestión, cómo lo evidencio y tal, empezamos a hablar de documentos, de cambio en la política, ya, de la planificación del cambio, pero lo primero que entra es la parte analítica. ¿Cómo me afecta? ya. ¿Qué puedo hacer? Porque hay que recordar un poco cuál es la intención, por qué hace esta enmienda. O sea, mejor dicho, por qué hace esta adenda en estas Bueno, normas. ¿Ah? Eso es un ¿Quieres compromiso. que te dé mi opinión? No, Mira, bueno, Tomaso, porque aquí tenemos que escuchar todo. Estamos como los exacto. auditores escuchando. Pues cuando salió eso, yo pensé que era una broma, como hoy está de moda que todo el mundo cuelga en la red cualquier Memes. tontería. Yo digo, esto es una broma, ¿no? Pero claro, no, después veo que no es una broma y empiezo a investigar un poco del por qué. Ahora, hace un rato yo les dije cómo lo ve la ISO para defender ese cambio, ¿no? Pero las malas lenguas dicen que el chileno Sergio Mujica, que se llama, que es el director general de ISO ahora, o algo, título parecido, chairman, no sé qué es, tiene intención de proponerse para, ¿cómo se llaman eso? El, oh, no sé cómo lo llama, el mandamás de las Naciones Unidas, De la ¿no? ONU, de la De la ONU. ONU, Ah, ¿sí? ok. Él tiene esa ambición de ser ya el mandamás de la ONU, ¿no? Y entonces, como el cambio climático está muy de moda, él quiso con esto ganar puntos. Eso es lo que dicen las malas lenguas, ¿no? Pero ya Bueno, es una realidad, Tomás, o sea, es una realidad. Le estoy agregando también esta guía para auditar, que es una traducción que lo hizo un ingeniero que colabora con nosotros,
Axel de Nicaragua. O sea, no es una traducción oficial. Eso es muy importante para que ustedes la tengan y la puedan compartir también. Ya. Entonces, Tomaso, ya estamos en una realidad. Ya tenemos que implementarla, ya tenemos que pensar, como tú estás diciendo. Norki dice, hay que analizar. Tomaso, tengo que documentar. Pero ahí tenemos que pensar fuera de la caja. O sea, tenemos que ver Sí, en sí, verdad cómo nuestros productos y servicios que estamos dándole a esos clientes pudiesen afectar esos resultados deseados. Y hacemos el transporte, o sea, cómo pensamos en el transporte, cómo claro. afectamos a esta parte. Y si estamos en el sector, por ejemplo, en la parte de alimentos, tenemos que ver también cómo influyen los recursos, el agua, si soy una Ya. empresa que trabajo mucho con agua. O sea, que creo que es importante en esa parte, como tú dices, y de comunicar. Porque aquí pienso que no puede ser, cuando estemos implantando estos cambios, hacerlo cerrado, Bueno, claro, sino hacerlo con como tú dices, comunicar a todas las personas para decirle, analizarle, e ir poquito a poquito. Tanto Domazo como Norky, no sé si están de acuerdo conmigo, no ponerme intensa y querer hacer las cosas de una vez, sino voy poquito a poquito y voy preparándome en mi sí, implementación. parecen dos párrafitos simples, pero a la mayoría de las empresas le va a complicar la vida para tratar de cumplirlos. No es tan simple como parece, ¿no? Ahora, yo lo que quería es ver esto desde el punto de vista de los auditores, especialmente de los auditores de certificación, cómo, cómo harán ellos para comprobar que esto se está haciendo, ¿no? Y Pensamos. entonces, sí, yo les voy a decir cómo más o menos lo verían ellos y ustedes a la hora de implantar los cambios, pues toman en cuenta lo que yo les voy a decir para que estén preparados, ¿no? A la hora que vengan a auditarles. Sí, ¿De señor. acuerdo? Muchas gracias. Vamos a ver tu Seguimos, enfoque. seguimos. Vale, vamos a ver. Cláusula 4.1. Hay que, los auditores tendrán que ver qué han hecho aquí y hacer preguntas. Entonces, casi siempre era una pregunta que dice, ¿cómo ha identificado la organización las cuestiones externas e internas relevantes del punto de vista del cambio? Entonces, se han considerado específicamente los aspectos relacionados con el cambio climático en esta identificación. Pues la primera pregunta es la que hacen todos los auditores siempre, ¿no? Lo que han hecho siempre. Pero ahora le van a añadir esta segunda, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces que ellos esperan que se les muestre algo de evidencia sobre esto, ¿no? ¿Qué evidencia esperan ellos? Pues algún resultado documentado de análisis de cuestiones internas y externas con referencia explícita al cambio climático. Esperarían registros de revisiones periódicas de la información relacionada con las cuestiones relacionadas con el cambio climático, etcétera, ¿no? Esperarían algo de este tipo, ¿no? Si vamos al punto de seguimiento y revisión de la información, la pregunta que normalmente hacen es la primera. ¿Qué proceso tiene para monitorear y revisar la información relacionada con cuestiones externas e internas? Pero ahora van a añadir esta segunda pregunta. ¿Cómo se asegura de que la información sobre el cambio climático se integre en estos procesos? ¿Verdad? Y entonces van a esperar que le muestremos documentación que describa procedimientos formales para el seguimiento y medición de la información sobre el cambio climático. O ejemplo concreto de cómo se ha abordado la información relacionada con el cambio climático en esta actividad de estos procesos. Algo en ese sentido van a esperar ellos, ¿no? Ahora, claro, cada empresa le mostrará lo que ha hecho según la realidad de su empresa, ¿no? Esto no es algo que es igual para todos, ¿no? Cada empresa hará esto a su manera, ¿no? Y otra cosa, pregunta sobre la cláusula 4.2. ¿Cómo indica la organización las partes interesadas pertinentes de la organización? Bueno, van a añadir, se han incluido explícitamente consideraciones sobre el cambio climático
en esta identificación, la identificación de las partes interesadas. Entonces, verán que le muestra algún documento, por ejemplo, la famosa matriz, donde claramente están identificados las partes interesadas, sus requisitos, y además de evidencia de cómo se ha evaluado la relevancia de requisitos relacionados con el cambio climático. Todo ya no será la simple matriz que teníamos hasta ahora, sino tendrán que ampliarla un poco, ¿no? ¿Qué otra cosa? Seguimiento y revisión de la información, por ejemplo. Este es otro punto de la cláusula 4.2. Pues a las preguntas de toda la vida añadirán cómo se asegura de que la información sobre el cambio climático se integre en los procesos, ¿no? Entonces, aquí también pues tendrá que tener algo en forma de registro o similar que demuestre revisiones periódicas de información sobre parte interesada y sus requisitos, también evidencia de cómo la organización ha respondido y ha adaptado sus procesos en función de los cambios identificados, las dos cosas, ¿no? Habrá que mostrar algo habrá que documentar, pues, sino que le van a mostrar. Y esto en cuanto a seguimiento y revisión de la información. Ahora, vamos a ver la auditoría en un enfoque transversal, o sea, no solamente las cláusulas, cumplimiento de cláusulas 4.1 y 4.2, sino que, por ejemplo, integración en política y objetivos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ha integrado la consideración del cambio climático y las expectativas de la parte interesada en la política de calidad y los objetivos? Ellos preguntarán esto. Esto lo preguntarán a nivel de dirección, cuidado. Entonces, puede proporcionar ejemplos concretos de cómo estas consideraciones influyen en las decisiones estratégicas de la empresa. Pues entonces, habrá que prepararle a la alta dirección documentos oficiales, ¿no?, que muestren la integración explícita de cambio climático y las expectativas de la parte interesada, la expectativa importante, por supuesto, ¿no? O sea, que ahí, Tomaso, perdóname, cuando estamos hablando es esta parte que nos dice la norma 9001 de alta dirección, cuál es su propósito, cuál es su dirección estratégica, ¿sí o no? Ahí estaría entonces volviendo otra vez a agarrar fuerza sobre si ellos lo consideran pertinente que este cambio climático le afecta y si lo han analizado como una decisión estratégica a su organización, claro, ¿no? porque recuerda que cuando usamos la palabra estratégica, estamos hablando de dirección y alta dirección, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto, cuando se audita ese nivel, estas serían las preguntas que harían los auditores, ¿no? ¿Qué podríamos preguntar sobre formación y concienciación? ¿Verdad? ¿Cómo se aborda la formación del personal sobre el cambio climático? ¿Verdad? ¿Existe evidencia tangible de la comprensión y compromiso del personal con estos aspectos? ¿Se lo han entendido? Pues tendremos entonces que ver qué nos muestran. Podemos presentarles algún documento que describa los programas de formación y concienciación, por ejemplo, relacionados con el cambio climático. O también para ver si han entendido, a lo mejor hacen encuestas o algún tipo de evaluación donde miden la comprensión y el compromiso del personal con el cambio climático. Pues documentar estas dos cosas de la manera que sea lo más fácil para la empresa, pues es importante, ¿no? Ahora, dependiendo de la documentación que tenga la empresa, ¿verdad? También podrían hacer preguntas de cómo se asegura la organización de que la documentación refleje con precisión la consideración del cambio climático y las partes interesadas. ¿Ya? ¿Existen procedimientos formales para actualizar documentos en respuesta a cambios en estas áreas? Esta es la pregunta que hacía.
y tendremos entonces que mostrarle algo. ¿Qué le podemos mostrar? Pues ellos esperarían revisiones de la documentación actual, ¿verdad? Obviamente puesta al día, o sea, la documentación actual que refleje cómo han incluido requisitos, ¿no?, relacionados con el cambio climático. Y también evidencias de no solamente que han hecho eso, sino que lo han implementado de manera eficaz, efectiva, en el día a día, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, algo de esto tenemos que documentar porque seguramente lo van a pedir. Ahora, siguiendo con el enfoque transversal, verá que tendremos muchas cláusulas que ellos podrían utilizar para hacer más preguntas. Por ejemplo, la 4.3, o sea, que no solamente afecta a la 4.1 y 4.2. Por ejemplo, la 4.3, podrían preguntar, ¿se ha ampliado el alcance para incluir consideraciones específicas sobre cambio climático y las partes interesadas? O sea, el alcance, se ha ampliado el alcance. Se han asegurado de que los límites del sistema de acción abarquen todas las áreas afectadas por el cambio climático y las expectativas de la parte interesada. O sea, estamos hablando de los límites del sistema de calidad, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto hará? Otra cláusula, por ejemplo, el capítulo 7, apoyo. ¿Qué pregunta podrían hacer ahí? Se han personalizado programas de formación para incluir módulos específicos sobre cambio climático. O sea, apoyo, recuerde, formación y eso tiene que ver. Se han establecido canales de comunicación específicos para divulgar la información sobre cambio climático a las partes interesadas, tanto interna como externa. Pues esto tiene que ver con requisitos de la cláusula 7. Tenemos en operación, por ejemplo, ahí se pueden hacer muchas. Estas son un par de ellas. Se han incorporado criterios de selección de proveedores que consideren prácticas sostenibles y resiliencia al cambio climático. Es lo que decías tú hace un rato, ¿no? De los canales justamente de donde se consiguen los elementos de entrada, ¿no? Se han adaptado los procesos operativos para minimizar impactos ambientales y cumplir con requisitos de partes interesadas. Pues esto seguro que lo van a hacer. Y más también, ¿no? Una pregunta. Fíjate, nosotros tenemos que estar muy claros que si estoy auditando un sistema de gestión de calidad como auditor, ahora me cambio de gorra y soy el auditor, tengo que pensar que no me puedo saltar a querer ansiosamente empezar a pedir las cuestiones de aspectos, impacto, ciclo de vida, porque esto es el ámbito ambiental. Pero sí, lo que estamos hablando es de tener ese equilibrio en la parte de esos productos, de esos procesos, ¿ok? Que pudiesen, productos y servicios, que pudiesen estar impactando o que es solicitado por una parte interesada. Pero yo creo que es importante que le digamos a nuestros amigos aquí que nos están escuchando de no ser intenso y no pretender que vamos a convertirnos en un sistema de gestión ambiental en los sistemas, sino como que lo que tenga que ver con los resultados deseados del sistema de calidad, exactamente como tú me estás hablando. Tendrán que jugar con las dos normas para no duplicar requisitos, ¿no? ¿Vale? No duplicar acciones, etcétera, ¿no? Hay que hacerlo, pero seguramente preguntarán muchas más cosas que esta, ¿no? Para hasta qué punto han tomado en cuenta ese cambio en las operaciones, ¿no? Y esto va también para, no solamente para fabricación, sino también para servicios, ¿no? Y el capítulo 9, la cláusula 9, evaluación de desempeño, también podrían hacer preguntas ahí, ¿no? Se han establecido indicadores clave, o sea, KPI específicos para medir el desempeño en relación con el cambio climático y requisitos de parte interesada.
pues que tendremos que tener algún control de esto y habrá que medir hasta qué punto se está cumpliendo, ¿no? Entonces, harán preguntas sobre eso. Del punto de vista de auditoría interna, por ejemplo, se han programado auditorías específicas para evaluar el cumplimiento de requisitos relacionados con el cambio climático. O sea, tendremos que actualizar también cómo hacemos las auditorías internas, imagínense, ¿no? Es, pregunta, esto seguro que harán este tipo de preguntas. En cuanto a la mejora, también pueden hacer preguntas. Se utilizan resultados de evaluación de desempeño para identificar oportunidades de mejora en la gestión del cambio climático. Se documenta y comparte lecciones aprendidas sobre acciones correctivas y preventivas relacionadas con el cambio climático. Siempre tendrá la coletilla del cambio climático en este tipo de preguntas, que antes lo hacían, pero sin mencionar cambio climático, ¿no? Yo, como tú sabes, soy formador del IRCA, especialmente para sistemas para formar auditores líderes para sistemas de gestión de la calidad, ¿no? Pues en mi próximo curso, que lo tengo el mes próximo, que tengo uno en mayo, tendré que revisar toda esta parte para que los que salgan de ese curso más o menos ahora tengan la idea de cómo tratar el cambio climático ya cuando vayan ellos a auditar, ¿no? Claro, O sea esto es que, importante porque nosotros que también somos gente de que formamos auditores, porque tanto Tomás, Norti como yo somos formadores bueno, formando la generación de relevo. Cuando nos tocó recientemente un curso del ERCA, acuérdate que yo soy IRCA y ERCA, tengo las dos, entonces tuvimos que adaptar rápidamente esa información de lo que era el cambio climático, revisando, chequeando todo esto, porque creo que es muy importante esa formación a nosotros, a los auditores, Tobaso, porque tenemos también que darle esa orientación de cómo deben ellos de trabajar. Y creo que es una función de nosotros, formadores ahora de auditores, ¿ok? Que no tenemos un año, tenemos muchos años de experiencia, de poder colocar esto, y eso sí, que sean prudentes, que hablen poquito, analicen mucho antes de sí, hacer alguna pregunta, que de repente el auditado se congestiona y dice, oye, ¿qué pasó? Yo mejor me salgo de la certificación porque me están complicando. O sea, eso es muy hay importante, que saber Tomaso, que nosotros preguntar, le sí. digamos cómo preguntar. Los auditores tendremos que revisar nuestras listas de verificación para cada proceso, para cada tipo de proceso, o en general, pues, y ver cómo podemos hacer esta pregunta. Aquí los que yo estoy presentando son un poquito más técnicas, pero se pueden hacer de una manera más simple, utilizando un lenguaje, pues, que lo entienda cualquiera en la empresa, ¿no? Y recordar también que nosotros lo que estamos presentando acá es una orientación. Son tips, es una Sí, idea, es no es una que esto es orientación. así como quien dice, esta es la lista de verificación, no. Sí, Cada quien es justamente para abrir la mente, abrir el panorama de cómo le podemos entrar a estos puntos auditándolos. Y como le mencionaba Keila, un punto clave también es bajar la intensidad. No pretender que es que nosotros estamos auditando un claro, sistema de claro. gestión ambiental o es que están, porque si se dan cuenta, inclusive la 14.000 también incorpora este punto. Entonces hay que ver justamente cuál es en sí el objeto, el objetivo de este punto para que uno en modo implementador pues lo sepamos aterrizar bien y en modo auditor sepamos cómo entrarle y ver cómo justamente lo está indicando Tomaso, cómo transversalmente incluso nos abarca la óptica o la perspectiva desde varios puntos. Sí, los certificadores que no están tan contentos de lo que han añadido así sin, Sí, lo hizo. Ajá. sin permiso, seguramente le van a decir a sus auditores de que lo tomen esto con calma, como decías tú hace un rato, que hagan preguntas que no sean tan difícil de contestar
¿no? O sea que especialmente al principio se lo tomen con calma, ¿no? Y no asusten a los auditados, ¿no? Y habrá que ver, algunos lo harán mejor y otros lo harán peor, pero la idea es que no poner a correr todo el mundo simplemente por este cambio, ¿no? ¿De acuerdo? Es que algo que es importante a nosotros, a los auditores, es que no tenemos que analizar muy bien la información. El escucha se nos tiene que activar muy bien, porque tanto nosotros como auditores, como las empresas que están implementando esto es nuevo y todos estamos aprendiendo. Claro, Aquí, claro. Tomaso, no hay nadie de lo que me diga, me lo sé, porque nosotros que tenemos contacto con gente directamente que va a la ISO, y hemos estado en reuniones, ya sabemos de primera fuente, o sea, que estamos con primera fuente, todo el mundo está aprendiendo, o sea, aquí nadie me ha dicho, yo tengo la verdad, porque si ya lo tengo, ya lo hubiéramos dicho. Y aquí lo que No, pero estamos haciendo es la idea, es darle esos tips, vayan viendo, vayan revisando, escuchen, y cada uno lo armamos nosotros nuestra estrategia como implementadores a montar ese sistema y como auditores. Son dos roles diferentes. claro. Los responsables de calidad, pues, no se tienen que preocupar tanto porque sí tienen que considerar todo esto, pero pueden estar tranquilos que los auditores de certificación al principio, pues, no van a pedir mucho, ¿no? Hay una Y pregunta por ahí de Jorge que nos está diciendo, ¿a sí, partir de cuándo comienzan? Jorge, yo trabajo para un ente certificado, varios entes certificadores. Ayer recibí la comunicación de un ente sí, certificador en Bolivia que dijeron que era a partir del 2 de mayo. O sea que en el caso de la certificadora que tenemos, que es Norca y es AFNOR, sí nos comunicaron que era a partir del 2 de mayo. Lo tenemos escrito. Por eso es que lo bueno, puedo decir, porque ya me bueno, lo comunicaron. O sea, ahí han ellos decidido ya una tienen fecha ya. eso. Ya tienen a partir del 2 de mayo. O sea, es Ya. que se comienza con, y nos han dado ciertas instrucciones. ¿Ok? Entonces, hay que esperar los auditores que los entes certificadores de cada uno de nosotros nos digan cómo lo vamos a hacer, cómo es el caminito, pues. Exacto, porque ni la ISO ni la IAF han puesto una fecha específica. Correcto. Y Entonces, por cada parte de los certificador auditados, decidirá ah, eso para sus correcto. clientes. Y Sí, les comunicará a sus clientes, porque ahí viene la pregunta del millón. ¿Y cómo sé yo? Justamente esta es la pregunta que me hacen a cada rato, pero ¿cómo sí, sé yo si me lo van a auditar en esta próxima auditoría? Bueno, cuando, así como en este caso este organismo ya emitió su comunicado que a partir del 2, esto va a ser un poco variable entre un organismo y los otro. certificadores tendrán que Exacto. comunicar eso. Y pues los clientes de auditor de certificación, pues su organismo le estará comunicando en su momento, mira, a partir de tal fecha ya el cambio climático va a ser objeto de auditoría. Lo que quiere decir, me toca mi auditoría en agosto, ya saben que le va a ser auditado. Bueno, pero la primera pasada será suave. Despacito para ir. Por lo Bueno, menos, Tomaso, vamos a ver varias preguntas que tenemos. No sé si nos queda otro punto. A ver, la conclusión. Vamos a ver la parte de la conclusión, vale, que es muy importante. Ajá. déjame concluir aquí y ya pasamos a preguntas, ¿no? Eh, no, esta actualización realmente es fuera de lo normal para la ISO. Podrían haber esperado la próxima revisión de esas normas, ¿no? Especialmente la de calidad que falta, si no sale este año, saldrá el próximo, ¿no? Ujú. No hay fecha de implantación requerida por la ISO, pero cada certificador podrá comunicar a sus clientes pues cuándo empezarán a auditar esto, ¿no? Entonces, habrá que actualizar el mínimo necesario, por lo menos para demostrar que están pensando en esto, están tomándolo en cuenta, ¿no? Y para prepararse entonces para esa auditoría. Y después de esa auditoría veremos qué pasa. Ya los auditores nos dirán cómo auditarán eso la próxima vez, qué se espera, etcétera, etcétera, ¿no? Y verá que cada certificador además tiene su propia metodología, cada auditor también la tiene,
Entonces, esto va a ser muy gradual, ¿no? Y hasta que eh, se volverá una cosa ya de rutina como todo el resto, ¿no? ¿No? ¿De Y acuerdo? veremos dentro de 6 meses, 9 meses, nos reuniremos otra vez y vemos qué hemos aprendido, porque Eso pienso que sería nosotros, interesante. es interesantísimo, porque nosotros estamos aprendiendo, revisando, buscando la información, pero estamos en ese proceso. Ya después de 9 meses, más o menos que ya tengamos un tiempo, pues podemos decirle, oye, ¿qué aprendimos? ¿Qué cosas buenas hicimos? ¿Cómo lo manejamos? Pero ahorita estamos, señores, en ese proceso de aprendizaje Sí, sí, para sí. estar manejando tanto los implementadores. Norque, si quieres, revisemos los puntos que nos están diciendo. Sí, hay unas preguntas y algunos comentarios por acá. Por acá hay un comentario. Dice, la enmienda la colocaron de a golpe y porrazo porque el cambio climático es así inminente y por eso no esperaron la próxima revisión como una fase de preparación y aprendizaje para todo el mundo. Luego, hay algunas consultas, a ir haciéndola. Voy a hacer esta primera, dice, el enfoque será, ¿cómo el cambio climático afecta mi sistema de gestión? ¿O cómo afecta la organización al cambio climático? ¿O ambas? ¿Cuál es el enfoque? Ambas. Ambas, sí, Ambas. Claro, realmente. claro. El Sí, enfoque porque tiene que ser de aquí para allá, cómo mi organización y lo que hacemos afecta y desde la otra perspectiva, y cómo el cambio climático está afectando mi organización. Por eso es que yo hablo mucho de que la primera fase es analítica. ¿Sí? En estos días me preguntaban, entonces de frente me voy a cambiar el contexto. No, es que el contexto es el que está, simplemente lo estamos analizando. Bien, y lo otro es, y lo incorporo en la planificación de mis cambios. Entonces ahí nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Lo analizaste y tienes cambio que realizar? Ok, entonces ahí va toda aquella cadena. Porque es que dice, no es nada ujú, nuevo, no es nada nuevo. exacto, Hasta ahora teníamos que constantemente revisar nuestro contexto, el contexto en que opera la empresa, porque el contexto cambia y para alguna cambia con más velocidad que otra, además, ¿no? Entonces tenemos que mantener ese contexto actualizado. Y dentro de ese contexto, una de las cosas que podrían afectarnos es el cambio climático. Entonces, pues tomar en cuenta eso también normalmente, como si lo estuviéramos haciendo sin que saliera esos dos nuevos requisitos. La verdad que para mí son inútiles porque eso ya estaba incluido en la norma, ¿no? ¿Verdad? Eso es solamente el señor Mujica es para echársela. Pero ya la tenemos, ya esta es una realidad. ¿Okay? No, que déjame aclararle a que hay un joven, nosotros en el grupo de la ISO, esto se comenzó hace como 10 años, se comenzó a hacer un documento que son las buenas prácticas de auditoría. Esto fue una iniciativa que tomó un grupo de personas, pero principalmente lo tenemos para calidad, que es ese documento que se lo pasamos, que es una traducción no oficial, porque no hay traducción oficial de las APG, no hay. O sea, el grupo de traducción al español nunca quiso hacer esa traducción, porque yo pertenecía a ese grupo. Entonces tenemos en calidad y en ambiente. En ambiente también tenemos las buenas prácticas, pero antisoborno, seguridad, no todavía han querido formarse ese grupo para darnos esas buenas orientaciones de las buenas prácticas. O sea que la que tenemos ahorita es las buenas prácticas de calidad. No ha salido nada de ambiente. Me imagino que estarán también trabajándolo para poderlo hacer, para poderlo manejar. Sigue, Storky, por favor. claro, pero entender que ese es el grupo de buenas prácticas. Eso no Ujú. es un comunicado oficial del IAF, porque Tampoco. creo que había una confusión allí entre la pregunta. Ok, hay otra consulta por acá que dice, a nivel de nuestros proveedores, ¿qué podemos solicitar o incluir en esa evaluación que sea relativa al cambio climático? Pues habría que sentarse con ellos, por lo menos a lo que ustedes consideran que le podría causar un problema, pues sentarse con ellos a ver qué están haciendo ellos, ¿eh? Al respecto, ¿no? Y llegar a un acuerdo. Básicamente será acuerdos
que tiene que ver con la información que sea oportuna sobre si el cambio climático, pues, de qué manera va a afectar a los clientes, ¿no? Eso va tanto del lado de los clientes como del lado de los proveedores también, ¿no? Hay que sentarse con ellos y ver cómo, para mí la clave va a ser la comunicación con los dos lados, ¿no? Una comunicación oportuna y obviamente que se tiene que mantener al día, o sea, no es que se hace una vez y ya, ¿no? Eso está continuamente en contacto, tanto con los clientes como los proveedores, para ver hasta qué punto las cosas están cambiando y si ese cambio es bueno o malo para mí, porque puede que haya cambio hasta que sea oportunidad. No, recuerda que Claro. no solamente hay riesgos, también hay oportunidades, ¿no? Pero Bueno, una de las preguntas, Tomaso, que se me ocurre en este caso es qué estrategias tienen ellos implementado para las operaciones en su cadena de suministro. Porque acuérdense sí, que la cadena de suministro estamos trabajando con vehículos. Esos vehículos tienen emisiones. Entonces, de repente, ¿qué tienen ellos establecido en esa parte del transporte? Porque es una realidad. A mí me van a traer esos productos en camiones o en sitios. Oye, ¿qué están no, tomando en no, cuenta? No entro con ambiente, pero se hago una cierta preguntita de la cadena de suministro, pues. Keila, hay que tener cuidado en irse por ese lado, porque si no nos metemos, eso es bueno para otras normas, pero no para calidad. O sea, para calidad, esto es solamente es qué, qué del cambio climático me impide a mí Cumplir entregar resultados. un producto a satisfacción de mis clientes. Eso es lo que tiene que tener siempre presente en un sistema de calidad. Ahora, para ir más profundo, te tiene que ir a la norma de medio ambiente. Ahí sí puedes profundizar un poco más, ¿no? Claro, ahí sí. Ahí entramos Estamos. con los proveedores con el Vale, apartado 8.1. exacto, sí. Cuidado con eso, ¿no? Sí, Ah, pero para calidad, eh, eh, solamente tener siempre en mente lo que hagamos, siempre tener en mente. Esto me impide de alguna manera eh, prestar un servicio un servicio o un producto a satisfacción de mis clientes, pues entonces eso es Ahí algo, estoy. tengo que hacer algo al respecto. ¿De acuerdo? Ujú. Creo Eh, yo, Keila y Tomaso, que una de las dudas también es con el tema, el término que dice si es relevante. Fíjense que sí, aquí hay una consulta y dice, el contexto de la organización es muy amplio, cubriendo aspectos externos e internos. sí. Efectivamente, la organización puede añadir el cambio climático dentro de ese contexto y de las partes interesadas. Sí. Pero, ¿cómo saber o ponderar si es oportuna, suficiente y adecuada? Eso sí es difícil. Es difícil, sí, porque estos cambios, los cambios, eh, eh, son cambios que no están programados. O sea, suceden cuando suceden. Muchas veces no te avisan, ¿no? Y hay alguno que más o menos se sabe, como por ustedes en Sudamérica, por el lado más de Ecuador, Perú, por ejemplo, el famoso niño, ¿no? Eh, pero hay muchos otros cambios que se están dando cada vez con mayor frecuencia, que son impredecibles, ¿no? Entonces, lo clave es mantenerse informado, no dormirse, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer el responsable de calidad especialmente. Tiene que estar continuamente pues, haciendo lo posible para mantenerse al día sobre todo, ¿no? Leer lo que escriban sobre el tema, escuchar por televisión o lo que sea, eh, eh, ver si hay o sea, cualquier manera de mantenerse actualizado
es buena, ¿verdad? Porque si no se mantiene actualizado, pues a lo mejor cuando ya le llegue el problema, ya es muy tarde, ¿de acuerdo? Porque si hay que hacer algo, hay que hacerlo oportunamente, ¿no? Entonces, no podemos dormir, ¿no? Ya se acabó un sistema de calidad de eso que lo implantas y después te olvidas de él. Pues no, ahora hay que mantenerse al día sobre todo lo que sucede dentro y especialmente fuera, que puede afectar las operaciones de la empresa, ¿no? Perfecto, excelente. Para aquí se ¿Alguna otra pregunta? va a depender de la empresa y la evaluación de riesgo. Un punto, ya creo que ya fueron absueltas todas las que están por allí en el chat, Tomaso. De verdad, primero queremos agradecerte por la disertación, el aporte en este tema. Y quería complementar un punto importante, hay que recordar que el enfoque de la 9001 es la calidad. Ujú. ¿En qué se centra la calidad? Conformidad Sí, del sí, producto y servicio, satisfacción del cliente. Bien, nosotros, eso por un lado es el enfoque que no debemos perder. Cada disciplina tiene su propio enfoque, cada norma disciplinaria, digámosle así. El tema del cambio climático definitivamente es algo que no es nada nuevo, que nos afecta a todos de una u otra manera y que dentro de las actividades que nosotros realicemos también está inmerso, ¿no? sí, Que digamos, conscientemente o dentro de la toma de conciencia es algo que todos deberíamos tener ya inmerso, ¿sí? Pero en efecto, siempre recordar que la 9001 o estas normas publicadas por ISO son de carácter voluntario. Ya ellas tienen su enfoque, tienen sus requisitos y su propia orientación. Eso es un norte que no lo debemos perder nunca. Bien, no, que por lo comento porque por aquí decían, pero ¿por qué esperar que salgan una norma para que lo puedan hacer? Definitivamente nosotros no vamos a tener una varita mágica de poder llegar y cambiar el chip en cada dueño o en cada alta dirección de una empresa. Por eso es que vienen estos enfoques. Uno, en normativas legales publicadas. Por ejemplo, yo le comentaba a Keila que aquí, en el mes de septiembre, si mal no recuerdo, se publicó una resolución donde indicaba que de todas maneras, en sistemas de gestión de calidad se tenían que tener consideraciones relevantes al cambio climático. Si damos cuenta, eso salió primero en normativa legal, país, que en normas ISO. Entonces es algo que va de la mano, pues definitivamente todos somos seres humanos y las organizaciones están siendo operadas por seres humanos. Entonces nosotros no tenemos una varita mágica de cómo venir y decir, oye, eso es tema de conciencia, todos deberían tenerlo involucrado. Y eso es un poco el aporte que están buscando estas normativas, ¿no? Tampoco nos vamos a encontrar toda organización con un sistema de gestión de calidad implementado, y aquellas que ya lo tienen, entonces definitivamente lo que tienen es que recordar, pues que ya está, que esto es una enmienda, que era otra cosita que quería aclarar, no es que existe una versión 2024 de la norma ISO 9001, ni de ninguna de estas 31, pues que están siendo en donde se incorpora esta enmienda, es una enmienda. Y sí, ya tiene efecto oficial desde febrero del 2024, ya tiene su publicación. Lo que sí es, como ya lo hemos estado conversando, el tema de si va a ser auditada o no. Bueno, ya sabemos que va a ser una comunicación que definitivamente seguro va a ser por allí cada organismo de certificación, que cada cliente de certificación seguro va a ser notificado y que pues por allí lo van a poder ir teniendo en cuenta entonces a partir de cuándo. Definitivamente vamos a estar haciendo más sesiones al respecto, como decía Keila por allí, es un tema de no acabar, lo hemos querido abordar desde el principio, con nuestro conocimiento, con la práctica, con lo que hemos ya ido recabando, pero sin duda alguna van a haber lecciones aprendidas y que sin duda también lo vamos a compartir, ¿cierto, Keila? Por allí vamos a estar entonces siempre más atentos, siempre allí, tienes el micro apagado, siempre atentos para seguir aquí en la dinámica continua de compartir. Bueno, por mi parte, gracias a todos. Ya saben que esto se les compartirá más tardecita por el canal de YouTube. Y por supuesto, gracias a Tomaso por excelente disertación, como siempre. No, te Bueno, pasa la próxima lámina para ponerlo las redes y también para complementar las redes de este es Tomaso. Tomaso, que es el que Tomaso, la pasa la tiene. próxima lámina. Tomaso también es muy intenso en LinkedIn, como somos nosotros, pero tenemos dos grupos de WhatsApp. Acuérdense
que tenemos dos grupos de WhatsApp, uno de auditoría y uno de calidad, donde compartimos también mucha información. Y en LinkedIn, bueno, aquí está ¿cómo que se llama? Sus redes sociales de Tomaso, que ya ha empezado a trabajar, ¿sí o no, Tomaso? Del 23, ya has hecho como 4 artículos allí del Sí, cambio climático. sí, pueden ir a LinkedIn, ahí tengo una página y casi toda la semana publica algún artículo que principalmente tiene que ver con sistemas de calidad, porque esa es mi especialidad, ¿no? Pero mucho de lo que escribo ahí también vale para cualquier otra norma, ¿no? Una preguntita última que dice, alguien preguntó por aquí, Tomaso, ¿me pueden levantar un hallazgo de no conformidad? Si no lo tengo, ¿qué piensa? A hoy, piensa, ¿me podrán Eh, levantar? Porque ese es yo pienso, el miedo. Oh, ¡ay, miedo! yo creo que en la primera auditoría donde harán preguntas sobre cambio climático, no levantarán no conformidad. Ujú. ¿De acuerdo? Yo no creo que vayan a levantar nadie. No veo a un auditor, yo no lo levantaría. Yo tampoco. Solamente Y tú no aquí. quería ver qué están haciendo y decirle, bueno, algo tendrán que hacer, porque la próxima vez sí vamos a ver esto más en serio y si no han hecho nada, pues tendremos que levantar una no conformidad, porque es un requisito de la norma. Si no se cumple, recuerden, ¿no? Eh, eh, Claro. la definición de no conformidad, ¿verdad? Y Por como lo lo menos damos nosotros, Cumplimiento de un requisito, uno. ya por ahí Requisito. debieron haber ido analizando la relevancia, por lo menos ya tienen que ir avanzando en ello, ¿no? Ya, Sí, y planteándose entonces sus estrategias, plan de acción, y por supuesto que ya entonces más adelante va con mayor énfasis ese enfoque de cómo se estaría auditando. Bueno, Eila, no sé si quieres que hagamos la toma fotográfica. así sí, vamos a tomar la fotografía, actívense para nosotros colocarlo. Mire que nosotros somos intensas en las redes. Bueno, entonces Tomás, deja de compartir para que podamos ver allí todos los que se quieren unir a la de fotografía. acuerdo. Déjame ver cómo se hace eso. Eh, Ah, te aparece arribita, dejar de Uso presentar. compartir. Ok. Ajá. A ver, ya. Y le estamos colocando el link de los grupos de WhatsApp que tenemos aquí de auditoría y de calidad. Porque tenemos muchos, tenemos inocuidad, tenemos como 40 grupos de WhatsApp. Bueno, entonces nos estamos viendo en otros quinta temporada en nuestro compartir de información. Muchísimas gracias y nos estamos hablando. La foto, listo, listo. Chao, chao. Chao. Gracias, chao.